Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Ibáñez. Hoy vengo a hablarles de las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención en salud en Colombia, como las IAS. Así que empecemos y vamos a explicarles en qué consiste. Voy a empezar explicándoles qué son. Son infecciones nosocomiales adquiridas durante la estancia hospitalaria y que no están presentes ni en el periodo de incubación ni en el momento de ingreso del paciente. Las infecciones transcurren más de 48 horas después del ingreso del paciente, se consideran infecciones nosocomiales. Estas infecciones se adquieren de forma hospitalaria, es decir, en una hospitalización donde el paciente ha estado por un buen tiempo en un hospital, pero también se puede adquirir de forma ambulatoria, es decir, cuando se da un procedimiento diagnóstico, pero no se queda por mucho tiempo en un ámbito hospitalario. Todo contacto de atención hospitalaria o en salud se considera una infección nosocomial. En Colombia se clasifican 4 tipos de infecciones nosocomiales, como las infecciones bacterianas son las más habituales, le siguen la frecuencia de las fúngicas y finalmente las víricas. Las vías de infecciones nosocomiales son vías de urinarias a través de sonda, los pulmones a través de ventiladores, por quirófanos por bacteria y a continuación vamos a clasificar cada una de ellas y las vamos a explicar. El primer tipo de infección es de tracto urinario por catéter, es decir, son infecciones que afectan el sistema urinario del paciente por una mala práctica o un mal uso de dispositivos invasivos como el catéter que hacen contacto con el sistema urinario. Por ejemplo, el más común son por sondas vesicales que entran en contacto con la uretra del paciente y por mala asepsia tiene riesgo de infección generando episodios de fiebre, sensibilidad aguda y costovertebrales, elevando la hematuria, también el catéter obstruido, disuria o también pues puede presentar una urgencia mayor. El segundo tipo de infecciones son infecciones de torrente sanguíneo por catéter, por las bacterias que pueden entrar a su torrente sanguíneo, por lesiones como cortes o raspaduras, en este caso inserciones de catéter venosos o periféricos, donde no se utiliza una buena asepsia y también por administración o administrar mal un medicamento. Esto puede generar síntomas más comunes como fiebre, escalofríos, hasta sepsis en el torrente sanguíneo, haciendo imposible un manejo con antibiótico y puede llegar a ocasionar hasta la muerte en el paciente. El tercer tipo de infecciones son infecciones de sitio quirúrgico, es una infección que ocurre después de la cirugía en la zona que se realizó pues la cirugía. Habitualmente aparece entre los 5 a 6 días después de la cirugía, con un porcentaje de 80-90% de las infecciones, o también en el postoperatorio 30 días después de la cirugía, generando síntomas como inflamación, calor con dolor, separación de la incisión quirúrgica. Los drenajes pueden tener material purulento y también puede infectar los órganos. Más profundo puede producir hipertermia, escalofríos y leucocitosis. Y por último, el cuarto tipo de infección son infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Principalmente pues ocurren en las neumonías asociadas a la intubación. Es la neumonía que se desarrolla en un paciente ventilado después de pues haber generado la ventilación como tal y es la principal causa de muerte en los hospitales en Colombia. Genera síntomas al principio como fiebre, tos con esputo, purulento, reducción de la oxigenación arterial, también generando neumonías nosocomiales, resistentes a antibióticos, fallas del sistema respiratorio, generando pues la muerte del paciente en pocas horas si no se logra un buen tratamiento. Las infecciones nosocomiales tienen características específicas que las diferencian de otro tipo de infección. También pues por el tipo de bacteria o patógeno que las asocia en un ámbito hospitalario. A continuación les diré algunas características de estas bacterias para poder pues conocerlas y saber qué son nosocomiales. Generalmente los patógenos que causan las infecciones hospitalarias no causan otro tipo de infecciones, ya que aprovechan el ambiente con pocas bacterias inofensivas y la habilidad del sistema inmune del paciente. Algunas de las bacterias con cepas resistentes también pues pueden implicar o les daré ejemplos de cuáles son. Por ejemplo tenemos la Staphylococcus, la Klebsiella, la neumonía,
el Clostridium, la Legionela, entre otras. A pesar de esto, las bacterias hospitalarias suelen ser de difícil tratamiento ya que son resistentes a antibióticos y pues se debe utilizar un fármaco más potente. También pues son adquiridas por procesos que se hacen en el hospital, por ejemplo como biopsias, endoscopias, catéteres, intubaciones o una operación postquirúrgica. Para poder detectar qué es una infección nosocomial, pues se requiere de un equipo de epidemiología donde evalúan el factor de riesgo del paciente, si la asepsia fue correcta y pues la contaminación y el tipo de infección en el que fue expuesto el paciente y el cual adquirió. El diagnóstico de la infección nosocomial no siempre es sencillo, se basa en demostrar pues que es un agente infeccioso, para esto se cultivan muestras de sangre, secreciones o tejidos del paciente y técnicas en el laboratorio como reacción de cadena de polimerasa y otras pruebas complementarias como un antibiograma para saber qué tipo de bacteria es y para saber qué antibiótico es el adecuado para poder tratar como tal la bacteria. Los principales causantes de estas infecciones nosocomiales suelen ser patógenos como bacterias, virus, hongos o parásitos de diferentes tipos, fácilmente contagiosos y en ocasiones con resistencias habitualmente a los antibióticos. Este tipo de bacterias, como ya lo he dicho, son bacterias multiresistentes a antibióticos. Si no se controla a tiempo, pues invaden todo el sistema del paciente, formándose rápidamente y multiplicándose. También, pues, pacientes que son expuestos a un ámbito hospitalario tienen un sistema inmunosuprimido, son más expuestos a este tipo de patógeno. Estas son las bacterias más comunes en Colombia, está la Staphylococcus, la Legionella, la Escherichia coli, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae, entre otras, pero nos vamos a enfocar en estas y vamos a explicar qué tipo de bacteria es y qué tipo de infecciones causa. Recuerden que pues son infecciones adquiridas en un ámbito hospitalario que tienen una infección de mayor riesgo.